Compromiso. Gobernador electo del Zulia, Juan Pablo Guanipa, rechaza convocatoria a nuevas elecciones en la entidad. Juramentación. Presidenta del Consejo Legislativo, Magdeli Balbuena, asume como gobernadora encargada del estado Zulia. Crítica. Diputado José Guerra cuestiona el nombramiento de Ramón Lobo como nuevo presidente del Banco Central. Transferencia bancaria. Petróleos de Venezuela anuncia pago del bono PDVSA 2020. Cifras actualizadas. Colombia informó que al menos 470.000 ciudadanos venezolanos se han movilizado a ese país. Prueba de fuego para España. Parlamento catalán aprueba resolución de independencia. Revés turco. Magallanes no pudo celebrar en el día de sus 100 años de fundación. Sexta edición. 3 nuevas candidatas al Miss Venezuela mostrarán su talento en la magia de ser Miss. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Milagros Zambrano y esta servidora, Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. El gobernador electo del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, aseguró que la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de convocar nuevamente a elecciones en la región representa un irrespeto al derecho de Estado y al pueblo venezolano. Guanipa calificó de inadmisible que el Consejo Legislativo de la entidad haya designado a su presidenta Magdeli Balbuena como gobernadora encargada del estado Zulia. Esa es la demostración de que en este país la democracia no existe. Esa es la demostración de que la gente que está en el poder lo que busca es mantenerse en el poder sin importarle el profundísimo daño que le han hecho a este país. Y por eso nosotros tenemos que dar un paso al frente. La idea no es subordinarnos, la idea no es adocenarnos, la idea no es decir, bueno, seguiremos entonces y hagamos lo que ellos nos digan, porque así se irá perdiendo la república. Y nosotros tenemos que dar un paso al frente, auténtico, diciéndole al país, queremos luchar por ti, Estado Zulia, queremos luchar por ti, Venezuela, queremos que ustedes sientan que sí podemos tener la esperanza, la ilusión de sacar este país adelante. El gobernador electo hizo un llamado de unión y reestructuración a la unidad democrática. Considera que los líderes políticos de la oposición tienen el compromiso de reagruparse y rescatar el voto como instrumento de cambio en el país. Según explicó, el gobierno nacional busca obtener un resultado satisfactorio al convocar a elecciones municipales en plena disputa electoral. Cuando convocan a esas elecciones, sabiendo que todo lo que hicieron para el proceso electoral anterior está lleno de abusos, están tratando de que la gente no vaya a ese proceso porque ellos implosionaron el voto el día 15 de octubre. Todos los desmanes que cometieron llevan a la gente a sentir que no vale la pena ejercer el voto. Y por eso, si algo tenemos que hacer los líderes de este país es asumir dos responsabilidades. Tenemos esa responsabilidad, reunificarnos y rescatar el voto como instrumento. Mientras tanto, es muy difícil participar en un proceso electoral. Juan Pablo Guanipa manifestó que permanecerá en el país ejerciendo acciones en materia jurídica y política. Explicó que en caso de no funcionar estas alternativas, acudirá a instancias internacionales. El constituyente Julio Chávez apoyó la destitución del gobernador electo por el estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, ya que a su juicio su negativa de juramentarse ante la Asamblea Constituyente representa un desacato al clamor del pueblo. Según denunció, la estrategia del partido Primero Justicia siempre fue desconocer la constituyente e intentar instaurar gobiernos independientes que separarían del poder central del país. Hubo una contradicción fuerte entre los gobernadores electos por Acción Democrática que sí decidieron, ¿no?, ir a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente para luego ir a sus estados a juramentarse en los consejos legislativos, que el señor Guanipa les había manifestado que el plan era no ir a la Asamblea Nacional Constituyente y tratar de gobernar sus estados desde instancias extraterritoriales, ¿no? Es lamentable, ¿no?, que este gobernador electo del estado Zulia desacató y desatendió
el clamor del pueblo zuliano que le pedía que fuera a la Asamblea Nacional Constituyente a juramentarse, pero él prefirió pararle a su partido Primero Justicia y a todo lo que ellos han venido desarrollando, esa agenda desestabilizadora que no se ha detenido. Respecto a la fecha de las nuevas elecciones en la entidad zuliana, sostuvo que será la Asamblea Constituyente la que determine si coincidirá o no con las elecciones municipales previstas para el mes de diciembre. El ex rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, aseguró que la Asamblea Nacional Constituyente suspendió el Estado de Derecho en Venezuela. Díaz considera que es totalmente ilegal que la Constituyente esté convocando elecciones municipales para diciembre de este año, porque dichos comicios ya estaban previstos. Asimismo, el ex rector recalcó que la Constitución establece que el juramento de los gobernadores electos debe ser únicamente ante los consejos legislativos regionales. Díaz pidió a la MUT reflexionar sobre su situación y la del país para posteriormente reestructurarse. La vocera oficial del Ministerio para Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharov, calificó como inaceptables las sanciones internacionales contra Venezuela por considerar que atentan contra el Estado de Derecho de la nación. La portavoz rusa rechazó las acciones de otros países, ya que en su criterio buscan frenar el diálogo que impulsa el gobierno nacional en República Dominicana desde el mes de septiembre. Zaharova indicó que son inaceptables las presiones que utilizan mecanismos de sanciones unilaterales, medidas aislacionistas y últimas también llamó a los países de la comunidad internacional a que hacen llamar amigos de Venezuela a contribuir con la solución pacífica del conflicto entre gobierno y oposición y a través del diálogo, y no con el apoyo solo a una de las partes, lo que sería una incitación a la violencia. La Mesa de la Unidad Democrática desmintió haberse pronunciado sobre la realización de elecciones municipales convocadas para diciembre por la Asamblea Nacional Constituyente. La reacción de la coalición opositora se produjo luego de que circulara una imagen con supuestas declaraciones del alcalde del municipio de Sucre, Carlos Ocariz, donde pedía acudir a votar en los comicios municipales. La coalición opositora rechazó la falsificación de declaraciones que a su juicio solo intenta atentar contra sus dirigentes. Migración Colombia informó que al menos 470.000 ciudadanos venezolanos se encontrarían dentro del territorio del vecino país. Según el director general de esa entidad, Cristian Kruger Sarmiento, hasta la fecha hay más de 202.000 venezolanos regulares en suelo neogranadino, de los cuales cerca de 67.000 son beneficiarios del permiso especial de permanencia. La autoridad migratoria colombiana indicó que 39% de los venezolanos que han tramitado el permiso están en Bogotá, 14% en Antioquia, 10% en el Departamento del Atlántico. Además, Migración Colombia señaló que hasta el momento han sido atendidos más de 17.000 connacionales por urgencias hospitalarias, principalmente en la costa Caribe, el centro del país y los Santanderes. En España, el Senado ha aprobado tras 6 horas de debate la aplicación del artículo 155 de la Constitución para frenar el proceso independentista de Cataluña. La medida supone el cese del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su gobierno y la restricción de los poderes del Parlamento catalán, la intervención de organismos y servicios de la comunidad autónoma y la convocatoria de elecciones en un plazo de 6 meses. La opción tuvo 214 votos a favor, 47 en contra y una abstención. Esta decisión surge luego de que esta mañana el Parlamento catalán votara una resolución para declarar la independencia regional, iniciativa que además incluye abrir un proceso que acabe con la redacción y aprobación de la Constitución de la República, así como desplegar la ley de transitoriedad. La propuesta salió adelante en una votación secreta con 70 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones. Sin embargo, contó con el respaldo de los grupos independentistas Junts pel Sí y la CUP, debido a que diputados del Partido Popular Ciudadano y los socialistas catalanes se negaron a participar, abandonando así el hemiciclo. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso. Autorización histórica. Estados Unidos aprueba publicar archivos inéditos sobre asesinato de expresidente Kennedy. Los detalles se los contamos al regreso, en breve, ya venimos. Continuamos. La presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia, Magdely Balbuena, asumió este viernes como gobernadora encargada de la entidad.
Hacemos un contacto telefónico con nuestro compañero José Leonardo Nava, quien nos amplía la información. Buenas tardes, José Leonardo. Sí, buenas tardes, Milagro. Buenas tardes a todas las personas que hasta ahora nos sintonizan. Estamos transmitiendo en vivo desde el Consejo Legislativo del Estado Zulia, donde hace algunos minutos la presidenta de este Poder Legislativo de la entidad zuliana acaba de tomar posesión como gobernadora encargada de la entidad zuliana. Como segundo punto del día de orden, acá en el Consejo Legislativo se tomó la designación del ciudadano Homer Muñoz Ramírez como presidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia en sustitución de Balbuena. Como se recordará, el día de ayer, amigos televidentes, se realizó una sesión en el Consejo Legislativo del Estado Zulia para declarar la falta absoluta del cargo del gobernador del Estado Zulia electo en los pasados comicios regionales, Juan Pablo Guanipa, el cual fue respaldada por 12 legisladores del bloque oficialista, quienes dejaron sin efecto el cargo de Juan Pablo Guanipa, quien fuera electo, repito, en los comicios regionales. También podemos informarles que Adelis Nava, diputado del Consejo Legislativo y representante, dirigente del bloque oficialista del Consejo Legislativo, aseguró que de acuerdo a lo que contempla la ley y la Constitución del Estado Zulia, en su artículo 75, que establece que en caso de una falta absoluta le corresponderá al presidente o presidenta del Consejo Legislativo, en este caso Magdelis Balbuena, asumir esta responsabilidad por un lapso de 30 días, tal y como lo ha dicho la Asamblea Nacional Constituyente. Será entonces el próximo mes de diciembre cuando se lleven a cabo las elecciones para las distintas alcaldías y por supuesto acá en simultáneo en el Estado Zulia se estará escogiendo al próximo gobernador del Estado Zulia. Por ahora es la información, vamos a estar bien pendientes de las distintas autoridades, de los distintos poderes que han dado cita acá y también los distintos alcaldes bolivarianos han respaldado esta sesión especial en el que, repetimos, ha sido ya proclamada como gobernadora encargada Magdelis Balbuena, quien hasta hace algunos minutos se desempeñaba como presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Milagros. José Leonardo, quisiera consultarte cuál es el ambiente que se está viviendo ahorita en el Estado Zulia, las reacciones que ha tenido esta designación. Sí, Andrina, efectivamente, posiciones encontradas. Obviamente acá en el Consejo Legislativo del Estado Zulia hay una algarabía, alegría por parte de los presentes. Obviamente predomina el sector oficialista. Recuerda que son 15 legisladores, 3 de ellos, por supuesto, que corresponden a la Mesa de la Unidad Democrática, no han hecho actos de presencia. El resto, los 12 legisladores, que corresponden al gran polo patriótico, acompañados de los alcaldes bolivarianos, de los distintos poderes que hacen vida acá en el Estado Zulia, se han dado cita, también el Poder Popular, las distintas unidades de batalla Bolívar Chávez, los consejos comunales, han abarrotado el Consejo Legislativo. También vale la pena destacar que a los alrededores hay un fuerte cordón policial y militar. De hecho, se han apreciado algunas ballenas para mantener el orden público. Vale la pena destacar que hasta ahora no ha ocurrido nada, ningún tipo de alteración del orden público. Sin embargo, se mantiene custodiado el Palacio de Gobierno, que queda justo al lado del Consejo Legislativo, donde justo en este momento se lleva a cabo esta sesión inicial, donde, repetimos, ya hace unos escasos 10 minutos fue juramentada como gobernadora encargada Magdelis Balbuena, quien hasta hace algunos minutos se desempeñaba como presidenta de este órgano legislativo de la entidad. Andrina, Milagro. Muchísimas gracias, José Leonardo. Seguiremos atentos. Continuamos con más informaciones. El diputado ante la Asamblea Nacional, José Guerra, rechazó el nombramiento de Ramón Lobo como nuevo presidente del Banco Central de Venezuela por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Guerra manifestó que dicho nombramiento es una función del Ejecutivo Nacional. Sin embargo, precisó que la decisión debió ser consultada con los diputados de la Asamblea Nacional para su aprobación. El parlamentario además criticó el cambio periódico de presidentes del Banco Central de Venezuela. Según explicó, es un daño que se le hace a la institución. El coordinador del motor farmacéutico Henry Ventura exigió a la empresa del sector producir más medicamentos esenciales con las divisas que asigna el gobierno. Ventura afirmó que Venezuela cuenta con una capacidad instalada suficiente para abandonar la dependencia de importaciones. Insistió en que la escasez de fármacos, más que a una falla en la producción, se debe al supuesto bloqueo económico impuesto por el gobierno de Estados Unidos. El también presidente de Farmapatria informó que desarrollarán nuevas estrategias para incentivar la fabricación de medicamentos, haciendo uso de monedas distintas al dólar. El alcalde del municipio de Sucre, Carlos Ocariz, anunció que a partir del 15 de noviembre trabajadores de su despacho recibirán los aguinaldos. Manuel Covela con el reporte. Sí, así es. Gracias. El alcalde hizo el anuncio coincidiendo con la celebración del Día del Trabajador Municipal. Dijo que hará frente a los compromisos laborales con recursos generados por su despacho.
nosotros queremos informar que a partir del 15 de noviembre del año 2017, es decir, en apenas 3 semanas que vienen, nosotros vamos a hacer una nivelación salarial y se estatique conforme a el aumento salarial de septiembre del año 2017. Es decir, que el 15 de noviembre todos van a pasar a ganar, a pesar que no nos han mandado los recursos, como está establecido para septiembre del año 2017. Pero también queremos anunciar hoy que el 15 de noviembre todo el mundo va a cobrar sus aguinaldos aquí en la Alcaldía de Sucre con el nuevo salario, es decir, con salario para el mes de septiembre del año 2017. Ocariz agregó que hasta la fecha la Alcaldía ha cumplido con 1/3 de los compromisos laborales con sus trabajadores y antes de que finalice el año espera saldarlos en su totalidad. Es la información, sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. Y la Estatal de Petróleos de Venezuela informó que iniciaron las transferencias bancarias correspondientes al pago principal del bono PDVSA 2020 por un monto total de 841,88 millones de dólares a las cuentas del banco JP Morgan. La estatal aseveró que, a pesar de las sanciones de Estados Unidos, confirman la solvencia de la empresa y su capacidad para responder a sus compromisos. Por otra parte, PDVSA y el Ministerio de Industrias Básicas suscribieron un acuerdo comercial de 5 años para fortalecer el endeudamiento productivo y el ahorro de divisas. El convenio fue firmado por el presidente de la petrolera, Nelson Martínez, y el ministro de la cartera industrial, Juan Arias. El titular de PDVSA catalogó la alianza como histórica y garantizó el trabajo conjunto de ambos organismos. Por su parte, el jefe del Ministerio de Industrias Básicas señaló que dicho pacto beneficiará a la economía nacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, postuló al puesto de embajador en Paraguay al diplomático Lee McElhaney, quien desde julio de 2014 ejerce el puesto de jefe de negocios en Venezuela. McElhaney es considerado como el diplomático de Estados Unidos de mayor rango en Venezuela. Tras la nominación de Trump, el Senado de Estados Unidos será el encargado de celebrar audiencias para evaluar las cualidades del funcionario y tendrá en última instancia el poder de confirmarlo en el puesto de embajador en Paraguay. De ser aprobado el cambio, McElhaney sustituirá a Hugo Rodríguez, quien se incorporó a la legación diplomática en julio de 2016 como ministro consejero tras la partida de la anterior embajadora. En materia de sucesos, el cadáver carbonizado de una mujer de 39 años fue hallado en la calle Los Mangos de Coche la noche de este jueves. Diana Martínez, desde la morgue de Bellomonte, nos informa. Buenas tardes, Diana. Sí, muy buenas tardes, gracias por el contacto. La víctima fue identificada como Sinair Elena Bolívar, de 39 años. Su cadáver fue hallado en la calle Los Mangos de la parroquia Coche tras ser golpeado, apuñalado y quemado hasta carbonizarse. Sus familiares, quienes prefirieron no identificarse por razones de seguridad, explican que Bolívar padecía de algunas adicciones y es por eso que se encontraba en situación de calle. A pesar de esto, desconocen el motivo de este crimen. Ella era la cuarta de 6 hermanos, deja una hija de 12 años huérfana. Además, se desempeñaba esporádicamente como ayudante en el mercado de Coche. Los familiares de Bolívar exigen que, a pesar del padecimiento y la adicción de su hermana, sea esclarecido este crimen y no quede impune. Esta información será ampliada en la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Continuamos con ustedes. Gracias, Diana. Hacemos una breve pausa. Al regreso venimos con más información. No se aparten, ya volvemos. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Perú. Allí la ex primera dama Nadine Heredia negó haber gestionado pagos vinculados con las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para la campaña electoral de su esposo, el expresidente Ollanta Humala. En un mensaje en Twitter, Heredia rechazó haber intervenido para el presunto aporte de cerca de $1 millón para la publicista Valdemir Garreta en 2011. Humala y Heredia permanecen en prisión preventiva desde julio pasado mientras son investigados por supuestos delitos de lavado de activos y asociación para delinquir. En México, las autoridades capturaron a Víctor Manuel Félix Beltrán, alias El Vic, considerado uno de los operadores financieros de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. El sujeto de unos 30 años trabajaba para el cártel de Sinaloa y cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, afirmó que su país no tiene como objetivo la guerra con Corea del Norte, sino iniciar un proceso para desnuclearizar la península. Así lo indicó este viernes durante la visita a un puesto de vigilancia fronteriza en la zona desmilitarizada que divide las dos Coreas. En Cuba, la investigación realizada por expertos de la isla sobre los presuntos ataques acústicos a diplomáticos estadounidenses no ha encontrado evidencias que corroboren esos hechos. Así lo asegura un documental sobre el caso emitido en la televisión estatal cubana. Según las conclusiones preliminares, no hay ninguna hipótesis sobre el origen, ni se han identificado posibles autores. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley presupuestaria que abre el camino para debatir la reforma fiscal prometida por el presidente Donald Trump. El monto asciende a $4 billones para el año fiscal entre 2018 y por ello entre $622 mil millones para defensa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, permitió la publicación de más de 2.800 documentos hasta ahora clasificados sobre el asesinato del exmandatario John F. Kennedy. Sin embargo, retuvo otros materiales tras recibir presiones del FBI y la CIA por razones de seguridad. Trump ha ordenado revisar los documentos retenidos o censurados en los próximos 6 meses con el fin de publicar algunos en 2018. En China fue probado con éxito el dron del transporte más grande del mundo. La nave no tripulada mide 12 metros de largo y tiene capacidad para cargar hasta 1.5 toneladas. El dron, que realizó su primer viaje en la ciudad de Xi'an, puede aterrizar en lugares de difícil acceso como montañas o pequeñas islas. El escultor venezolano Salvador Guida expondrá su conformación lúdica en la Galería Universitaria de Arte, que será inaugurada el domingo 29 de octubre en la Universidad Central de Venezuela, donde podrá ser visitada hasta el 22 de diciembre. Yo en mi trabajo, en parte de él, utilizo la simetría, digamos, estoy consciente de la utilización de esos elementos, digamos, meramente clásicos, porque yo no sé si hay ahí una nostalgia de querer indagar en esos conceptos. Podrán ver en esta exposición el producto de mucho trabajo, de mucha investigación y de, digamos, como la conclusión de un proceso investigativo sobre la obra totémica. El conjunto de obras permite apreciar su más reciente propuesta a través de una selección de piezas cuyos contenidos expresivos y discursivos incitan a vivir, soñar y jugar. Según expresa el curador y crítico de arte Perán Hermini, las piezas de Salvador Guida parecen apropiadas para el júbilo y el bienestar y la alegría. Momento de irnos a una pausa, pero en minutos. Noche de premios. La música latina se desbordó desde un escenario en Hollywood. Los detalles con Carielis Cuadros, no se aparten. Oye, bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo, y se me eriza la piel cuando entramos en calor. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo, si se te eriza la piel cuando entramos en calor. Doble, oye bien. Amigas y amigos, comenzamos los deportes con béisbol profesional venezolano porque Navegantes del Magallanes no pudo celebrar por todo lo alto sus 100 años de existencia tras caer ante Bravos de Margarita 6-2 en Valencia. Nos vamos al José Bernardo Pérez, donde Margarita picó adelante con un elevado de sacrificio de Daniel Mayora. Magallanes dio vuelta a la pizarra en el tercer inning con 2 rayitas, una gracias a un wild pitch de Logan Turner y la otra inmediatamente después con un sencillo productor de Andrés Eloy Blanco. Bravos empató la pizarra con sencillo impulsor a la izquierda de Mauricio Ramos y tomó la ventaja definitivamente con 2 carreras en el octavo y 2 más en el noveno. Luis Bastardo se apuntó el lauro y José Ruiz el revés.
En el Estadio Universitario, Leones del Caracas venció a Cardenales de Lara 4-1. Los melenudos picaron adelante en el mismo primer episodio con un doblete remolcador de Jesús Guzmán. Caracas añadió 2 más en el cuarto con sencillo impulsor de Luis Basabe y en el quinto Alexander Palma empujó la cuarta rayita con un doble a la derecha. Lara descontó con un sencillo productor de una anotación de Henry Urrutia en el noveno. Luis Díaz se apuntó la victoria y César Jiménez cargó con el revés. En tanto, en Maracaibo, Águilas del Zulia remontó para derrotar a Tigres de Aragua 4-3. 2 anotaciones en el octavo episodio, producto de un jonrón de David Vidal, le dieron el triunfo a los Rapaces. La victoria fue para Richard Castillo, la derrota para Raudel Lazo y Cody Hall sumó su 4º salvamento de la temporada. En Puerto de la Cruz, Caribes de Anzoátegui dejó en el terreno a Tiburones de La Guaira 6-5. La tribu anotó 2 carreras en el segundo, cuarto y finalmente en el noveno, donde un sencillo impulsor de Williams Astudillo le dio la victoria a los orientales. Ganó Emmanuel Marcán y perdió Dustin Antolín. Seguimos con béisbol de Grandes Ligas porque 5 peloteros venezolanos son finalistas al Guante de Oro. Por el joven circuito, los nominados son Elvis Andrus en el campo corto y Salvador Pérez en la receptoría. En tanto, en el viejo circuito buscarán el galardón Gerardo Parra en el jardín izquierdo, Ender Inciarte en la pradera central y Freddy Galvis en el shortstop. Los ganadores serán escogidos por coaches y managers de renombre y se anunciarán el próximo 7 de noviembre. Amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carilis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con la 6ª edición de La Magia de Ser Miss, que será este sábado. Venevisión transmitirá desde las 7 de la noche la 6ª edición de La Magia de Ser Miss con la animación de María Ángel Ruiz, Henry Silva y Cristian Núñez. En esta oportunidad, el cantante Tico el Inmigrante será el encargado de iniciar la gala, donde las representantes de los estados Falcón, Trujillo y Distrito Capital mostrarán sus talentos y usted no se lo puede perder. Además, pueden seguir votando por su candidata favorita para las bandas especiales de la gala interactiva. Recordemos que este año es un segmento interactivo que nos presenta Dave Capella en cada gala de La Magia de Ser Miss. Seguimos con los Latin Music Awards 2017. Este jueves se realizó la 3ª entrega de los Latin Music Awards en el Teatro Dolby de Hollywood y Prince Royce, CNCO y Enrique Iglesias fueron los principales ganadores. Prince Royce se alzó con 4 premios, entre ellos el de Sencillo del Año por Deja Vu, tema interpretado a dúo con la colombiana Shakira. El conjunto juvenil CNCO también conquistó 4 galardones: dúo o grupo favorito de pop rock, canción favorita de pop rock por reggaetón lento Bailemos, álbum del año y álbum favorito de pop rock, ambos por su disco Primera Cita. Por su parte, el cantante español Enrique Iglesias fue galardonado como artista masculino favorito de pop rock, artista del año y se alzó con el premio a la colaboración favorita, galardón que compartió con December Bueno y Zion y Lennox por la canción Súbeme la radio. Pitbull recibió el primer disco Deep Clark a la trascendencia musical, galardón que se le otorga a un artista latino que inspira a toda la humanidad con su dedicación a la música. Así llegamos al final. Soy Carilis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Al regreso de una entrevista a Venevisión nos acompaña el constituyente Francisco Torrealba. Él estará conversando con Endrina en pocos minutos. Ya está aquí en el estudio con nosotros. Recuerden que pueden participar con la etiqueta Entrevista Bebé. Ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el constituyente Francisco Torrealba. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la amabilidad de invitarme. Hay muchos temas que conversar, sobre todo lo que está sucediendo en el estado Zulia tras el anuncio que hiciera el día de ayer la Asamblea Nacional Constituyente. Ya fue juramentada como gobernadora encargada la presidenta del Consejo Legislativo de la entidad y ha habido muchos señalamientos por parte del gobernador electo Guanipa. Él dice que de alguna forma cuestiona al gobierno y voy a citar lo que él dijo hoy en entrevista a Venevisión a propósito de
las evaluaciones que se hacen al desempeño del Ejecutivo Nacional. Dice, hay gente que dice que tiene mucha estrategia, es muy fácil tener grandes estrategias si tú no tienes límites, si tú no tienes escrúpulos, si tú no estás dispuesto a hacer lo que sea para mantenerte en el poder. Eso refiriéndose al gobierno. Quiero saber qué es lo que va a suceder en el estado Zulia, cuál es el destino del gobernador electo Guanipa y si en esta convocatoria de nuevas elecciones que están ustedes realizando puede él nuevamente participar como candidato. Bueno, hiciste varias preguntas en una. Yo quiero comenzar por decirte que el que ha decidido no ser gobernador del estado Zulia es el que eligió el pueblo de Zulia, Guanipa, y decidió no serlo al momento de ponerse, reñirse con las disposiciones legales vigentes. El 349 de la Constitución establece con claridad que la Asamblea Nacional Constituyente es un poder soberano y plenipotenciario. Y además de esto, bueno, todo el mundo reconoce que la Asamblea Nacional existe. Guanipa decidió hacerse de cuenta que la Asamblea Nacional Constituyente no existe y se ha reñido con las leyes vigentes. Por lo tanto, no puede ser juramentado y por esa razón se ha procedido a la convocatoria a una nueva elección. Es muy lamentable que su propia torpeza lo esté conduciendo al no asumir la condición que el pueblo de Zulia le otorgó, con lo cual se configura una traición al propio pueblo zuliano. Guanipa no puede escoger qué leyes cumplir y qué leyes no cumplir. Guanipa no puede escoger en qué leyes estén vigentes y qué leyes no estén vigentes. La verdad es que las leyes son para todos por igual y él no puede desacatar el mandato del pueblo que eligió por más de 8 millones de venezolanos y venezolanas a la Asamblea Nacional Constituyente y no puede desconocer al Consejo Legislativo y bueno, lamentable por el pueblo del estado Zulia que votó por una persona que al final entró en contumacia y se está riñendo con los poderes, en este caso con el poder soberano y plenipotenciario que es la Asamblea Nacional Constituyente. Para Guanipa, el irrespeto al pueblo y a los electores lo está haciendo la Asamblea Nacional Constituyente, porque así lo dijo hoy en entrevista a Venevisión. ¿Qué opina usted de esta aseveración? Bueno, Guanipa, repito, Guanipa podría ser perfectamente gobernador y nada le quita, o sea, no es que se iba a volver chavista si se iba a juramentar a la Asamblea Nacional Constituyente como correctamente lo hicieron los otros 4 gobernadores de la oposición. No le iba a cambiar su cerebro, ni su modo de pensar, ni su libertad para opinar como quisiera opinar del gobierno venezolano. Todo lo contrario, él simplemente estaría dando una señal clara de respeto a las instituciones, que él no puede desacatar, que él no puede contravenir, que él no puede inobservar deliberadamente, y estaría haciendo las funciones de gobernador junto con el pueblo para lo que el Zulia lo eligió, la mayoría de los zulianos y zulianas. Ahora, él optó por no hacerlo. Él optó por reñirse con las instituciones, reñirse con la Asamblea Nacional Constituyente, con lo cual se está riñendo con la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No es un problema de que él desconozca a la Asamblea Nacional Constituyente solamente, desconoce a los zulianos que lo eligieron, desconoce a la autoridad soberana y plenipotenciaria que tiene la misma Asamblea Nacional Constituyente y está desconociendo en consecuencia todas las demás leyes de Venezuela. Repito, para Guanipa no es una opción reconocer o no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente. Este es un poder soberano y plenipotenciario y según el 349 todos tienen que subordinarse a él, como lo ha hecho el presidente, como lo han hecho el Tribunal Supremo de Justicia y los otros poderes de la República, incluso los otros 4 gobernadores que van a sus estados a gobernar por voluntad de sus pueblos que lo eligieron y que simplemente seguirán pensando como han pensado hasta ahora, seguirán respondiendo a los intereses de la militancia que los eligió como hasta ahora y haciendo lo que les venga bien siempre y cuando estén dentro del marco de las leyes venezolanas, no como Guanipa que pretende erigirse en una suerte de forajido y de desacatar y desconocer las leyes venezolanas. ¿Puede Guanipa presentar nuevamente su nombre como opción en estas elecciones que ustedes están convocando en la entidad zuliana? Y la pregunta que yo me haría y le haría a los electores del estado Zulia es ¿qué va a hacer Guanipa presentándose para candidaturas a gobernaciones si al final él sabe que si no respeta la Constitución, si no respeta la Asamblea Nacional Constituyente, no va a poder ejercer ninguna gobernación? Entonces, ¿para qué Guanipa pidió ser elegido gobernador del estado Zulia si al final después por su conducta contumaz y reñida con las leyes y la Constitución venezolana no iba a poder ejercer ese cargo? Entonces, Guanipa tiene que saber que él no es un reyesuelo, ni es tampoco la persona que pueda venir a hacer lo que bien le venga en gana. Él sí tiene como político todas sus garantías democráticas, pero eso no significa que va a desconocer la Constitución, ni la Asamblea Nacional Constituyente, ni las leyes que rigen en la República Bolivariana de Venezuela, porque el Zulia no es otra república, el Zulia es un estado de la República Bolivariana de Venezuela y él, como todos los demás, tiene que cumplir las leyes que aquí están vigentes. Torrealba, cuando se piensa en la institucionalidad del país y sobre todo cuando se cuestiona la autonomía de los poderes, uno de los actores más cuestionados es el Consejo Nacional Electoral. El día de ayer la Asamblea Nacional Constituyente hace la convocatoria a elecciones para el mes de diciembre. ¿No están actuando ustedes por encima del Consejo Nacional Electoral y están restando la autonomía para que el Consejo Nacional Electoral fije las fechas de las elecciones
elecciones y haga las convocatorias pertinentes? La Asamblea Nacional Constituyente tiene poderes soberanos y plenipotenciarios. Es la magna autoridad, institución magna vigente como poder en este momento. No se inventó a sí misma, está establecida en la Constitución de la República Bolivariana de 1999. De manera que como poder soberano y plenipotenciario puedes dar adelante, puede proponer este tipo de iniciativas como se propuso las elecciones de gobernadores, que fueron una convocatoria realizada desde la Asamblea Nacional Constituyente en el ejercicio de su soberanía y de sus poderes plenipotenciarios que nos delegó como constituyentes del pueblo soberano. Acerca de estas elecciones municipales, no le hablo como constituyente, sino como miembro activo del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cuándo se van a presentar los candidatos? Bueno, ese cronograma sí corresponde ya técnicamente a ser presentado por el Consejo Nacional Electoral, que dicho sea de paso es un poder absolutamente reconocido, no solamente aquí, sino en el globo terráqueo, como uno de los poderes que está en condiciones de organizar procesos electorales de manera más limpia y transparente. No solamente dicho por los que somos actores políticos, que con el solo hecho de inscribirnos y de aceptar los resultados lo reconocemos, sino dicho también por observadores internacionales de la talla de Jimmy Carter, por ejemplo, que ha dicho que Venezuela tiene uno de los mejores sistemas electorales del mundo. Y esas mujeres que están allí, esas rectoras, han dado demostraciones claras de que cuando las elecciones favorecen en sus resultados a una tendencia, esos son los que son proclamados. Cuando defienden o favorecen a otra tendencia, esos son los proclamados, de manera que la imparcialidad está absolutamente garantizada y a ellos como poder les corresponde fijar ya la instrumentación técnica del proceso electoral, así que ellas dirán cuándo será la fecha de presentación de los candidatos. Y al final, ¿cuándo va a ser la elección? ¿Qué pasaría si la MUD no inscribe sus candidaturas? Me parece que sería un terrible error de la Mesa de la Unidad. Yo no estoy aquí para darle consejos a la oposición venezolana, pero en todo caso ya esto ocurrió. Y yo fui diputado en el 2010 y en esa oportunidad toda la oposición se retiró de las elecciones de la Asamblea Nacional. ¿Y qué ocurrió? El país siguió trabajando. Yo creo que más bien logramos muchos avances en términos legislativos cuando no estaba una oposición obstaculizando el desarrollo normal de las actividades políticas del país, que es lo que ha hecho últimamente la oposición. Y el debate político que debe nutrirse para beneficio de los ciudadanos. Yo estoy completamente de acuerdo en que podamos debatir y siempre he sido promotor de la tolerancia y del respeto de las ideas, indistintamente de que haya o no coincidencia. Nosotros quisiéramos, fíjese, lo ha dicho nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente, comandante en jefe, una y otra vez. Nosotros estamos deseosos de que en Venezuela pueda existir una oposición que esté a la altura de la necesidad que demanda este país. El presidente le ha extendido la mano una y otra vez, una mano y la otra mano, las dos manos, y la oposición venezolana ha seguido guiándose por el camino incorrecto. En todo caso, si no plantean propuestas para las alcaldías, bueno, habrá elecciones con lo que se propongan, porque Venezuela no es solo la oposición. Venezuela es un país que en su mayoría está dispuesto a seguir viviendo en paz, a salir de los problemas que tenemos, muchos de ellos inducidos precisamente porque parte de la derecha patria ha ido a pedir de rodillas que se nos impongan sanciones a los Estados Unidos y esas peticiones han sido aceptadas por el presidente Donald Trump y por eso hoy tenemos grandes dificultades para tener acceso a bienes de consumo masivo de primera necesidad y estamos en la situación en la que nosotros estamos, situación de la cual todas y todos estoy seguro queremos salir. Tirios y troyanos, digamos, chavistas y no chavistas. Y la oposición, bueno, ojalá pueda resolver sus grandes problemas, que no se van a resolver, por cierto, diciéndole guanipa a la gobernadora de Táchira, que es prostituta. No se van a resolver diciéndole Ramos Alú a Julio Borges que ellos no hacen expulsiones ficticias, no. La oposición ojalá pueda recomponerse, ojalá pueda reconstruirse y ojalá pueda presentar opciones para que los venezolanos sigan teniendo cómo elegir entre una y otra postura, entre una y otra propuesta. ¿Cómo administrar estos resultados electorales en el medio de una crisis económica tan aguda? Porque había una postura de Jesús Farías, que también es constituyente, quien analizaba el escenario político nacional y decía, va más allá de obtener una victoria electoral, se trata de resolver la aguda crisis económica que vive Venezuela. ¿Cómo administrar este escenario? Es correcto, el problema económico no es un problema que incumba exclusivamente a quienes respaldamos a la Revolución Bolivariana Socialista y Chavista y quienes respaldamos al compatriota bolivariano, trabajador, presidente, comandante en jefe Nicolás Maduro Moro. El problema económico es el resultado de una de las más cruentas guerras que libramos en este momento y que se expresa en nuestra vida cotidiana de forma muy desagradable, porque que usted no pueda comprar con lo que gana, lo que necesita para vivir dignamente es un problema muy serio. Que usted no le permitan como gobierno adquirir los productos que usted debe suministrarle o garantizarle el acceso a los ciudadanos de su país porque una parte de los ciudadanos de su país, pequeñita, que es la posición radical derecha, le haya dicho a Estados Unidos, sanciónennos, no los dejen gastar el dinero que ellos generan producto de la venta de sus bienes, que en este caso el petróleo es principalmente... Como por ejemplo que un kilo de carne cueste 100.000 bolívares. Eso es inconcebible. Y yo le digo a usted,
nosotros estamos siendo coadyuvantes en las estrategias que está planteando el presidente Maduro, pero sabemos al mismo tiempo que no podemos dejar espacio a ingenuidad. Esto es una guerra que no se defiende ni se resuelve con una varita mágica. No existe una salida que pueda implementarse a corto plazo que le diga a usted mañana estará resuelto este problema. Mientras usted siga teniendo una conspiración tan seria como la que existe con nuestra moneda, que la destruyen desde el exterior, desde Miami, desde Estados Unidos, Norteamérica, mientras usted siga teniendo acaparadores inescrupulosos, contrabando de extracción, bachaqueo, usted está frente a un problema que no es solo un problema de la revolución, un problema de todos los venezolanos y venezolanas. Y esa conciencia tiene que existir para construir entre todos los venezolanos y venezolanas soluciones concretas para que podamos salir de la crisis en la que nos encontramos. La designación de Ramón Lobo como presidente del Banco Central de Venezuela también fue cuestionada por el diputado de la Asamblea, José Guerra. Él decía que de alguna forma la Asamblea Nacional Constituyente ha debido consultar a la Asamblea Nacional para esta designación. Quiero que opine sobre esto y también qué nombres están sonando como ministro de Finanzas al salir Ramón Lobo de esta responsabilidad. Bueno, fíjese, déjeme decirle que nosotros no tenemos Asamblea Nacional. En este momento, la Asamblea Nacional es un poder que se encuentra en un desacato contumaz, producto de la torpeza de la dirección de la misma derecha que mayoritariamente la conduce. Eso no es una decisión nuestra, ni un deseo, ni siquiera que nosotros hubiéramos expresado. Ojalá existiera una Asamblea Nacional que pudiera trabajar por el país y a la cual pudieran someterse a su consideración las materias que les son referidas por la Constitución. Desgraciadamente, la no existencia de la Asamblea Nacional hace que nosotros, en condición, Asamblea Nacional Constituyente, en condición de poder soberano y plenipotenciario, tengamos que conocer materias que en términos normales habrían sido sometidas a consideración de esa Asamblea que ellos mismos destruyeron. Fue una autodestrucción y además en tiempo récord, en menos de 6 meses que habían dicho que iban a sacar al presidente Maduro, terminaron acabando con la Asamblea Nacional. Y no han salido de esa posición de desacato contumaz. Y no es culpa nuestra, es culpa de la torpeza de quienes conducen esa Asamblea Nacional. Con respecto a la designación de Ramón Lobo, nosotros creemos que es una persona que tiene las condiciones necesarias para hacer un buen trabajo desde el Banco Central de Venezuela. Tiene grandes retos porque el Banco Central de Venezuela tiene un papel fundamental que jugar en el marco de la guerra económica y de la victoria que tenemos que alcanzar como venezolanos frente a esas grandes amenazas que hoy se ciernen sobre nosotros, sobre todas y todos. Y aparte de esto, la otra pregunta que tú hacías, que tiene que ver con la designación del ministro de Finanzas, no me corresponde a mí expresarme sobre esa materia. Nosotros estoy seguro que tendremos en muy pocas horas o en muy poco tiempo una pronunciación sobre ese tema del presidente de la República, que es el que designa a los ministros, y desde la Asamblea Nacional Constituyente continuaremos haciendo todo lo necesario para que las leyes que proponga el Ejecutivo y las que se generen al calor de la consulta popular, que tengan que ver con la construcción de soluciones para ganar en la guerra económica, se implementen de mejor manera y en tiempo récord. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Francisco Torrealba, constituyente. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes. Milagros. Así es, Hendrina, así concluimos la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta, ustedes deciden. Feliz fin de semana para todos.